El fenómeno de la cultura popular constituye un campo relativamente nuevo para la sociología convencional. El ámbito ha tenido poca legitimación como objeto de estudio en el seno de las ciencias sociales. Adorno y Horkheimer formularon la tesis más influyente en el área de la cultura de masas, que se ha convertido en una de las causas fundamentales del declive de la sociedad capitalista. La cultura es superestructura, ideología o variable dependiente de la estructura social. La razón de los significados culturales está fuera del propio dominio de la cultura. Dichos significados reflejan las variables duras, los factores materiales, reales, del orden social. Cuando hablamos de la sociología de la cultura, la escuela de Birmingham fue incapaz de superar la postura racionalista de la cultura. Tras idas y venidas, el modelo del materialismo cultural acabó en una reducción de la cultura popular a la estructura socioeconómica. La perspectiva permaneció siempre en los límites ideológicos de su crítica a la cultura neoliberal. Al término de su camino, la cultura popular quedaba abocada a la manipulación ideológica más o menos directa. La sociología cultural adopta una postura idealista. La cultura no es una cosa, sino una dimensión. Es una variable independiente que entreteje la estructura social desde dentro. Este reconocimiento tajante de la autonomía cultural respecto a la estructura resulta básico para establecer una línea sólida de análisis cultural en palabra de Alexander. Sobre las teorías sobre la cultura popular. Con el análisis de estas teorías trataremos de entonces delimitar algunas de las cuestiones claves que han configurado el estudio de la cultura popular. A su vez, dichos temas insertan el discurso británico menos conocidos, quizás en un contexto de mayor alcance dentro de la teoría social y cultura de posguerra. En su obra The Long Revolution de 1961, Williams ofreció una concepción social de la cultura como alternativa al individualismo de la crítica moderna. El autor optó por una acepción cercana a la antropología y definió la cultura como una forma de vida que afectaba a la sociedad en conjunto. De esta tabla, lo que se puede considerar más importante para recalcar es sobre la cultura popular, la presuposición clave racional colectivista de la escuela de Birkman, que su argumento dice: la cultura popular es escenario central de la lucha por el poder en la sociedad. No solo manifiesta el poder del capitalismo dominante y el modo en el que éste confirma su situación privilegiada, ofrece pautas culturales para resistir e incluso oponerse a dicho poder dominante. Es crítica cultural sociológica. Por el otro lado, Frankfurt Arendt y la crítica moderna T.W. Adorno y M. Horkheimer representan una postura racional colectivista en su ensayo pionero La industria cultural, la ilustración como decepción de las masas. Tradujeron el lenguaje de la cultura a la conducta racional típica del individuo moderno. Este ethos moderno hacía referencia a la urdimbre de acciones a través de las cuales los actores sociales elegían entre diferentes fines, justificaban socialmente sus elecciones y desarrollaban la acción a partir de tales motivaciones y decisiones. Y en su opinión, el capitalismo constituyó el centro en el que convergía dicho entramado de fines sociales. Igualmente, la lectura hacia una concepción contemporánea de la cultura, Benjamin y Panofsky, la aportación de W. Benjamin al debate sobre la cultura de masas consistió en definir el ámbito de la cultura popular, sin contraponerlo a la esfera del arte. Para él, la cultura de masas representó una nueva forma de arte, no sujeta a los cánones del arte moderno y capaz de convocar a la sociedad de masas. De ahí clasificó el fenómeno como arte. Arte de masas, mass art. Con ello reconoció en lo popular cierto valor cultural y artístico por encima de meros valores de cambio comercial. Sin embargo, la cultura popular también se puede ver desde la perspectiva del escenario de poder. La cultura popular, según Raymond Williams, la tradición de los estudios culturales puede analizarse en diferentes fases. Al final de los años 50 se gestó, a través de la influencia del llamado culturalismo, una aproximación de la cultura orientada a cierta aspiración ideal colectivista,
Cultu- Culturalismo es el nombre con el que se conoce el enfoque clásico de los estudios culturales en los años 50 y 60 del siglo pasado. En esta tabla podemos apreciar lo que decía la Escuela de Durham sobre la sociología de la cultura. Lo más importante que se destaca, para mí, es el estudio de la cultura, que para ellos es la metodología que critica las abstracciones según el modelo marxista, estudios etnográficos, semiótica estructural en la línea de Harvard y el proceso cultural, que es la reproducción de la estructura social, relaciones sociales, fuerzas materiales o poderes sociales, igualmente cultura, superestructura, ideología, variable dependiente de formas externas. La cultura popular reproduce y refuerza ideológicamente una posición política de dominio a través de los estudios mediáticos y la óptica del público. Los estudios culturales se situaron más claramente en el lado opuesto a dicha estructura socioeconómica. Desde aquí intentaron formular modos de percepción que parecían contradecir la mera reproducción de contenidos ideológicos por parte de unos medios populares siempre entendidos a merced del poder político o del mercado.